Sophie Norman ya está con nosotros para ver lo que ha pasado en el mundo. Y no sé si vamos a partir por este accidente. Claro. Sí. El accidente de la avioneta, ¿no? Sí, exactamente. Acá tenemos la imagen de esta avioneta privada que se estrella contra una autopista en Texas. Específicamente, esto ocurre al sur de Estados Unidos, muy cerquita de la frontera de aquel país con territorio mexicano, porque efectivamente el vuelo, el inicio de este viaje, Cari, comienza en una localidad mexicana. 6 personas iban a bordo de este avión, pero por razones que se están investigando, Sí. tiene que desviar su vuelo, la trayectoria que estaba realizando a la ciudad de Austin, allá también en el estado de Texas, y termina impactando contra esa autopista en Laredo. Específicamente así se llama la localidad que reciben sus equipos de emergencia, aquellos llamados para responder a esta emergencia. Ahora, ¿se ha sabido si es que esta avioneta llevaba personas que estuvieran participando del mundial o que quisieran cambiarse de una ciudad a otra por eso? No se han entregado las identidades porque decían las autoridades en la última declaración que fue bien entrada la madrugada. Esto ocurre en la noche, lo podemos ver allí en la imagen, que no iban a revelar identidades hasta que se lograra contactar a la familia de la persona fallecida, porque de los 6 que iban a bordo, uno de ellos lamentablemente pierde la vida. Yo diría que no tenían que ver con la Copa del Mundo, con el Mundial, porque venían de una localidad que es más de veraneo, que es San José del Cabo. Entonces, al parecer venían de esa zona, ya confirmado, no al parecer confirmado por las autoridades. Entonces, lo más probable es que hoy día ya tengamos tal vez la información de quiénes eran los que estaban al interior. En las imágenes que revisábamos, que captan algunos de los presentes, se podía ver a la gente saliendo, como los equipos de la policía, los mismos conductores que pararon sus vehículos, trataron de abrir esta aeronave, ayudar, claro, y poder sacar a los que estaban adentro. De hecho, se alcanza a ver cómo algunos salen de esta avioneta. No, impresionante esto. Los esfuerzos que hacen para romper la ventanilla, porque pareciera ser, creo yo, que hay personas atrapadas ahí, ¿no? Claro, allí se encontraba, podemos suponer, el equipo de pilotaje finalmente. Como no se han entregado los detalles de quiénes son los afectados, no sabemos, podemos decir que sí, que normalmente hay piloto y copiloto, por lo menos como parte de la tripulación. Son 6 en total. Habrá que ver cuántos eran pasajeros como tal, Cari, y cuántos eran ya parte de la tripulación, ya sea de cabina, o los piloto y copiloto, quien podría ser de todas maneras tal vez parte de este saldo fatal, esta persona que pierde la vida una vez que se estrella. Una investigación, claro, también que ahora va a tener que determinar cuál fue algún tipo de falla técnica, algún problema para que este piloto decidiera cambiar el rumbo y finalmente estrellarse contra una autopista, que podríamos decir es uno de los escenarios más fáciles, por así decirlo. Distinto hubiera sido caer en una ciudad, en una zona poblada. Claro que sí. Acá, por suerte, cae en una autopista donde, si bien había movimiento de vehículos, donde cae este avión no había vehículos cercanos, por lo que tampoco hay personas que resultaran lesionadas en tierra, que se hubieran encontrado frente a frente, por ejemplo, con este avión. Ahora, me llama la atención que prácticamente en el último tiempo hemos tenido todos los días algún accidente aéreo. Si no es de vuelos comerciales, ha sido de aviones militares o de avionetas privadas. O de avionetas privadas, claro, con distintas razones que han explicado aquellos incidentes, pero es un proceso que demora tiempo, no es fácil poder determinar las fallas técnicas. Ahí entran las cajas negras, lo que puedan decir también. En este caso, por suerte, hay sobrevivientes de esas 6 personas, 5 tenían lesiones de distinta gravedad, que de todas maneras sus testimonios van a poder mostrar qué fue lo que pasaba, cuál fue la alerta, o si simplemente fue muy rápido este incidente y cómo finalmente impacta contra aquella carretera. De todas maneras que estaremos esperando la información desde Texas, esta región allá en Estados Unidos.
7 de la mañana con 46 minutos regresa con nosotros Sofía Norma para revisar información internacional. Sofi, ¿qué es este accidente? Buen día. Sí, exactamente, muy buen día. Tenemos esta imagen que ya da la vuelta al mundo del rescate. Cómo salieron los pasajeros de esta avioneta privada que se estrelló en una autopista donde además estaban pasando vehículos. Todo esto en el estado de Texas, allá en Estados Unidos. Iban 6 personas en el interior, entre pasajeros también la tripulación. Estamos hablando de piloto, copiloto, por ejemplo. Lamentablemente acá se confirma que hay una víctima fatal. No se ha determinado quién es la persona que pierde la vida en este incidente, que de todas maneras se manejaría. Ahora hay una investigación por qué no llega a destino esta avioneta que se dirigía efectivamente a Texas, pero a otra ciudad, y termina impactando, estrellándose contra una autopista en pleno funcionamiento. Además, tú lo decías, en plena autopista, ¿no hubo otros vehículos involucrados que se pudieran ver afectados? No, por suerte, en este caso, decían los equipos de emergencia, posterior a lo que fue la situación más compleja, apagar el fuego, rescatar a la gente, que por suerte no hay autos involucrados, tampoco personas que estuvieran en tierra, en la carretera, en las calles cercanas, que fueran afectadas por este incidente. Solo las personas que estaban al interior, varias de ellas que escapan por sus propios medios, pueden salir del avión una vez que levantan esa puerta y rompen las ventanas. La desesperación también de los presentes. Muchos no eran ni los equipos de emergencia en sí, sino que gente que estaba en el sector, conductores que pararon su vehículo y comenzaron a ayudar, y un avión que además se parte en dos, que es bien impactante, se estrella, avanza unos metros por esta carretera y finalmente la parte trasera de aquella avioneta cae hacia la caletera, podríamos decirlo, que estaba justo al ladito de la autopista. Pareciera ser también que la cabina queda bloqueada para que puedan salir los pilotos, ¿no? Sí. Porque tratan de romper la ventana y ahí llama la atención lo dura que es la estructura de la punta del avión. Claro, exacto, porque son vidrios que no es el vidrio que tenemos en las casas, no, en una ventana común y corriente, sino que un material muchísimo más fuerte para resistir cualquier problema que se pueda dar en el aire. Claro, fue parte de esos intentos que realizaron aquellos equipos con esta víctima fatal confirmada. Estaremos viendo cuál fue la razón de esta tragedia. Vamos a hablar también de lo que pasa en Medio Oriente. A pesar que hay un acuerdo de paz que va a ser próximamente firmado, tenemos imágenes de las últimas horas de los ataques de Israel contra la zona sur de Líbano. Uno de los temas que de todas maneras puede poner en jaque este acuerdo que, recordemos, se firma este viernes entre Estados Unidos e Irán en la ciudad de Suiza de Ginebra. Todavía no hay confirmación del ejército israelí de qué fue lo que atacaron, si es que era infraestructura de Hezbollah, militantes. Acá la información que entrega la agencia libanesa de noticias es que en varios sectores del sur de Líbano se han registrado bombardeos solo en las últimas horas. Y bueno, y era lo que se temía. Claro, el mayor temor en esta semana, cuando se anuncia el acuerdo el fin de semana, pero se dice que se va a firmar el viernes, el temor era que pasara esto durante el transcurso. Sobre todo en lo que respecta a esta campaña militar de Israel en Líbano, que fue uno de los temas en que Irán dijo: nosotros nos vamos a seguir conversando hasta que Israel deje de atacar las ciudades libanesas. Desde Pakistán, que es el país mediador entre Washington y Teherán, insisten que este acuerdo de paz, que va a significar además 60 días de nuevas conversaciones, incluye el territorio de Líbano, pero acá desde las fuerzas de defensa de Israel, el gobierno también de este último, insisten en que ellos van a mantener sus tropas y que seguirán atacando en caso de verse amenazados, por ejemplo. Por eso va a ser muy importante tener la postura de Israel frente a lo que se está registrando durante esta jornada. Esperaremos también allí las reacciones, por ejemplo, del presidente Donald Trump, que anteriormente ya se ha peleado con